Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados, bienvenidos. Que el Señor les sea llenando con su paz, su presencia sea con usted cada momento, guiándole, fortaleciéndole, sosteniéndole. Y le damos gracias a Dios por estar esta noche aquí reunidos, juntos, para adorarle, alabarle y también para seguir recibiendo más del Señor, ¿verdad? ¿Usted quiere también recibir palabra de Dios esta noche? Bien, aquí estamos entonces, deseosos y hambrientos de recibir lo que Dios quiere hablarnos. Saludamos otra vez a los que están a través de las redes sociales con nosotros. Les bendecimos en el nombre del Señor y que también el Señor sea hablando a sus corazones en esta hora. Hagamos una pequeña oración y usted le va a decir al Señor: háblame, Padre, gracias por tu palabra. Quiero recibir tu palabra. Y gracias, Dios, por hablarnos en esta hora. Gracias por tu Espíritu Santo, quien nos enseña y nos guía a toda la verdad. Gracias porque conoces la necesidad de cada uno. Y Padre, tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, tiene vida en sí misma. Y tu palabra nos da vida, nos edifica, nos levanta. Tu palabra nos muestra el camino. Gracias, Señor, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y aquí estamos, Padre, para recibir tu palabra. Gracias por hablarnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar hoy a hacer un estudio en la primera carta a los Corintios. Hace algún tiempo hicimos algo así, pero en esta ocasión vamos a estudiar esta carta. Y vamos, amados, ubíquese ahí en su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 1. Y vamos a hablar un poquito primeramente sobre el trasfondo histórico de lo que es Corinto, y a la vez también vamos a mirar un poco sobre el panorama general de la carta de la primera a los Corintios. Se ha estimado que en los días del apóstol Pablo, más o menos en la ciudad de Corinto, allá en Grecia, habían más o menos unas 200,000 personas, o sea que casi el doble de lo que hay en Buga. Unas 200,000 personas libres, pero habían más o menos unas 400,000 personas esclavas. Porque en ese tiempo, había la esclavitud. Así que no eran solo 250,000 personas, eran más o menos unas 650,000 personas que había en aquella ciudad. En muchos sentidos, esta ciudad era la principal ciudad de Grecia, era supremamente importante. No podemos ver todos los detalles acerca de lo que era Corinto, pero usted lo puede averiguar por otros medios si desea después y se va a dar cuenta de muchas cosas. Voy a mencionar algunas cosas aquí en concreto para ubicarnos un poco en el contexto sociopolítico, cultural de lo que era Corinto. El comercio, por ejemplo, estaba situada al borde del istmo de Corinto. La ciudad era una encrucijada para viajeros y comerciantes. Tenía dos puertos, uno, el puerto de Cencrea, a unos 10 kilómetros al este, sobre el Golfo Sarónico, y el otro, Lequeo, a 2,5 kilómetros sobre el Golfo de Corinto. Las mercancías circulaban en el istmo por un camino que conectaba los dos golfos. Los barcos pequeños se transportaban con su carga por este camino, mientras que las cargas de los buques se llevaban en vagones. De este modo, la ciudad de Corinto vinculaba las regiones del occidente, o sea, Italia y España, con las del oriente, Asia Menor, Fenicia y Egipto. Algo de la cultura de Corinto es que aunque Corinto no era una ciudad universitaria como Atenas, no era muy intelectual, su cultura era típicamente griega. Sus habitantes estaban interesados en la filosofía y le daban mucho valor a la sabiduría humana. Por algo es que usted encuentra en los primeros capítulos donde el apóstol Pablo habla acerca de la sabiduría y de los sabios de este mundo. En cuanto a la religión, en Corinto había al menos 12 templos. No se sabe con certeza si todos se usaban durante los tiempos de Pablo o no.
Uno de los más infames era el templo dedicado a Afrodita, la diosa del amor, cuyos adoradores practicaban la prostitución religiosa. Alguien de pronto se pregunta, ¿y no habían templos al Señor de los Milagros? No, es que no existían todavía templos, o el cristianismo en sí todavía no tenía toda la fuerza como después de los años 300, 400 después de Cristo. Estamos hablando de una época demasiado reciente, antes de Cristo y aún en los tiempos de Pablo. Entonces todavía no había esa clase de templos. El templo, y uno de los más infames, como decimos aquí, de esos 12 templos, pues era dedicado a Afrodita, la diosa del amor, cuyos adoradores practicaban la prostitución religiosa. Cerca del teatro se hallaba el templo de Asclepio, el dios de la sanidad, y en medio de la ciudad se hallaba el templo de Apolo, que data del siglo VI antes de Cristo. Además, los judíos habían establecido allí una sinagoga, cuyo dintel, que tiene una inscripción, fue descubierto y ahora se encuentra en un museo dedicado a las antigüedades de la ciudad. Algo sobre la inmoralidad de la ciudad. Al igual que cualquier otra gran ciudad comercial, Corinto era un centro de inmoralidad abierta y aún desenfrenada. La adoración a Afrodita promovía, escuche esto, la prostitución en nombre de la religión. Durante un periodo, 1000 prostitutas sagradas, oiga pues, 1000 prostitutas sagradas servían en el templo. La inmoralidad de Corinto llegó a ser tan ampliamente conocida que el nombre de la ciudad se convirtió en verbo, algo así como corintianizar, para indicar la práctica de la inmoralidad sexual. O sea que la gente que se corintianizaba era gente que caía y entraba en la práctica de la inmoralidad y de toda la corrupción que había en la ciudad. En tal situación no es de extrañarse que la iglesia de los Corintios estuviera plagada de numerosos problemas, porque venían de esa cultura y venían de esa sociedad. Conocen el evangelio, entran a ser parte de la iglesia, pero vienen con una cantidad de conceptos, de ideas, de prácticas. Qué tremendo trabajo tiene que hacer el Señor para purificar a sus hijos, ¿verdad? Qué tremenda obra la que tiene que hacer el Señor. Porque no solamente los corintios venían de una sociedad así, nosotros también. Venimos de una sociedad de igual manera plagada de tanta podredumbre. Ahora, es muy probable que esta epístola haya sido escrita en la primera mitad del año 55 después de Cristo, desde Éfeso. El apóstol Pablo la escribió estando en Éfeso, en el capítulo 16, solo menciono las citas, no lo voy a buscar, pero capítulo 16, versículo 8 y 9 y 19 de Primera de Corintios, allí más o menos se menciona esa ubicación de Pablo en Éfeso. Mientras Pablo estaba en su tercer viaje misionero, más o menos por ese tiempo es que él escribe la carta. El apóstol tenía la meta de permanecer en Éfeso para completar su estancia de 3 años allí. Y también permanecer hasta Pentecostés, y luego entonces esperaba estar en Corinto otra vez, por el año 55, 56, para el invierno, como lo dice también en otras citas de la Biblia, en 1 Corintios y también en Hechos. Su partida a Corinto era esperada aún mientras él escribía, mientras estaba escribiendo. Ahora quiero que veamos un video, y en este video vamos a ver un panorama general de la primera carta a los Corintios. Entonces vamos a estar muy atentos. La primera carta de Pablo a los Corintios, escrita a la comunidad de una iglesia que Pablo conocía bastante bien. Corinto era una importante ciudad portuaria en el mundo antiguo y tenía muchos templos para los dioses griegos y romanos. Era un gran centro económico, así que Pablo fue ahí estratégicamente como misionero. Él pasó allí 1 año y medio conociendo a las personas, hablándoles acerca de Jesús, y una gran cantidad de personas se convirtieron en seguidores de Jesús y formaron una comunidad de iglesia. Puedes leer todo acerca de esto en Hechos capítulo 18. Así que después de algún tiempo, Pablo continuó su trabajo iniciando iglesias en otras ciudades y empezó a recibir reportes de que las cosas no iban bien en la iglesia de Corinto. Estaba plagada de toda clase de problemas y por eso escribió esta carta. La carta está dividida en 5 partes principales y un saludo final. Y estas 5 secciones principales corresponden a 5 problemas principales que Pablo está tratando.
Así que la carta está compuesta como una colección de ensayos breves sobre diferentes temas, pero estas son las ideas centrales que unen todas las piezas. De manera que esto es lo que él hace en cada sección. Describe el problema y siempre responde a ese problema con alguna parte de la historia del Evangelio, que es la buena nueva acerca de Jesús. Y luego les muestra cómo ellos en realidad no están viviendo conforme a lo que dicen creer. Así que esta carta trata de cómo aprender a pensar sobre cada área de la vida a través de los lentes del Evangelio. De manera que empecemos y veamos cómo lo hace. En los capítulos del 1 al 4, el problema es que existen divisiones en la iglesia. Hay algunos otros maestros que han pasado por la ciudad desde que Pablo se fuera. Un hombre llamado Apolos, luego Pedro, los miembros habían elegido a sus maestros favoritos y se habían convertido en fanáticos alrededor de esos líderes, empezando a hablar mal y a faltarle el respeto a los hermanos que favorecían a otro líder o maestro. Así que la respuesta de Pablo a esto es un poco sarcástica y aguda. Él les dice, ustedes deben estar bromeando. La iglesia no es un concurso de popularidad. La iglesia es la comunidad de personas que están centradas en Jesús. Sus líderes y maestros son simplemente siervos de Jesús. Así que, aunque puedes preferir a un líder más que a otro, no vale la pena que se dividan por ello, y con menos razón que hablen mal los unos de los otros. El centro de la iglesia es Jesús, las buenas nuevas sobre quién es Él y sobre lo que Él ha hecho. En los capítulos del 5 al 7, Pablo trata con un problema relacionado al sexo. Había varias personas acostándose con otros en la iglesia. Un hombre con su madrastra y otros todavía adoraban a los dioses griegos en los templos locales, acostándose con las prostitutas que trabajaban ahí. Y no solo eso, sino que había personas en la iglesia que decían que eso estaba bien. Ellos decían, «Hey, somos libres en Cristo, la gracia de Dios no tiene fin», ¿cierto? Entonces no hay problema. Y Pablo dice que sí hay problema. Y con el Evangelio en la mano, les muestra qué tan equivocada está esa forma de pensar. Él les dice, recuerden que primero que nada, Jesús murió por sus pecados, incluyendo la ruina de las relaciones rotas causadas por la inmoralidad sexual. Así que, si eres cristiano, la integridad sexual es una de las principales formas en las que respondemos al amor y a la gracia de Jesús. Pablo también les recuerda que así como Jesús fue físicamente levantado de entre los muertos, nuestros cuerpos también lo serán. Lo que esto significa es que si tu cuerpo está siendo redimido por Jesús, tanto ahora como en el futuro, lo que haces con tu cuerpo sí importa. Importa mucho. Y tu cuerpo no es tuyo para que hagas con él lo que quieras. Pablo está siendo muy claro. Ser un seguidor de Jesús involucra no comprometer tu integridad sexual. En los capítulos del 8 al 10, el problema es sobre la comida. Pero no solo acerca de preferencias sobre la comida, como por ejemplo, ¿te gustan o no te gustan ciertos alimentos? El problema era que los corintios estaban divididos sobre el significado de la carne que procedía de animales sacrificados en los templos locales a los dioses griegos y romanos. Y había una división entre los cristianos judíos y los no judíos sobre cómo responder a este problema. Y una vez más, Pablo apela a algunas de las ideas centrales del Evangelio. Él dice que, antes que nada, nuestra lealtad es a Jesús como Señor y no a otros dioses. Así que, si estás en una situación en la que hay carne que ha sido dedicada a otros dioses y hay personas alrededor que podrían verte y concluir pensando, «Oh, mira a los cristianos, adoran a Jesús y también pueden adorar a otros dioses», Pablo dice que si esa es la situación, no comas la carne. Tu lealtad es a Jesús. Deberías amar a esas personas más que a ti mismo y no confundirlos. Pero Pablo rápidamente complementa esta idea y dice, escuchen, como cristianos creemos que Dios es el creador de todas las cosas, incluyendo ese animal. Y creemos que los ídolos del templo son solo pedazos de madera y de piedra. Así que, si no hay nadie alrededor tuyo que malinterprete tus acciones y tienes hambre, come. Como nueva persona en Cristo, eres libre de seguir tu conciencia en estas situaciones debatibles. ¿Qué hace que esté bien comer en una situación y no en la otra? El principio central es el amor. El amor se negará a sí mismo y buscará el bien de los demás. Y el amor de Dios está en el centro del Evangelio. Amor es lo que Jesús hizo cuando murió por nosotros. Así que Pablo dice que eso es lo que los cristianos deben hacer por otras personas.
En los capítulos del 11 al 14, Pablo continúa y ahora lidia con los problemas en la reunión semanal de adoración. Había algunas personas que estaban teniendo experiencias espirituales muy poderosas en la reunión, así que empezarían a hablar en lenguas desconocidas en voz alta. Había otras personas que empezaban a compartir una enseñanza o una palabra del Señor, y luego alguien se pondría de pie y los interrumpiría porque también querían compartir algo. Y todo era muy caótico. Se estaba distrayendo a las personas, especialmente a los visitantes, de escuchar el Evangelio. Especialmente a los visitantes. Así que en estos capítulos, Pablo les ayuda a pensar primero acerca del propósito de la reunión, para así ayudarles a ver qué clase de comportamientos eran los adecuados. Les dice que la reunión es un lugar donde el Espíritu de Dios debe obrar a través de todos, y esto debe suceder de forma unificada. De manera que desarrolla la genial metáfora sobre la iglesia como un cuerpo humano. El cuerpo es uno solo, pero tiene todas estas diferentes partes y cada parte cumple un rol único e importante. Así que empieza a nombrar una variedad de cosas que el Espíritu hace a través de las diferentes personas. Todo para edificación de la iglesia. Esta es una frase clave en estos capítulos. Y Pablo concluye que lo más importante en una reunión debe ser un concepto central del Evangelio: el amor de Dios. El amor es la palabra clave en estos capítulos también. El amor llevará a cada persona en la reunión a cumplir su rol de servir y a buscar el bienestar de los otros. Así que Pablo aplica todo esto a los problemas de los corintios. Algunas personas piensan que el propósito de la reunión en la iglesia es tener experiencias espirituales intensas o tener la oportunidad de decir lo que piensan. Y Pablo dice, escuchen, a mí me encantan las experiencias poderosas de oración, pero si distraen a otras personas o las espantan, yo debería detenerme porque me estoy amando más a mí mismo que a esas personas. La reunión centrada en Jesús debería ser ordenada para que todos puedan aprender, cantar, adorar y escuchar a Dios cuando les hable. El último problema que Pablo aborda es el asunto de la resurrección y de la esperanza futura para los seguidores de Jesús. Había algunas personas en la iglesia que estaban diciendo que la idea de la resurrección es ridícula y no es realmente importante para los cristianos. Y Pablo reacciona fuertemente acerca de esto. Él comienza diciendo que la resurrección es una parte indispensable del Evangelio. Creemos en ella por los cientos de testigos oculares que vieron a Jesús vivo en un cuerpo físico después de haber sido ejecutado públicamente por los romanos. Si Jesús no se levantó de los muertos, dice Pablo, entonces su muerte fue insignificante. Todos estamos todavía perdidos en nuestros pecados y egoísmos, y deberíamos simplemente dejar de ser cristianos. Luego, Pablo muestra en detalle cómo la resurrección fue la victoria de Jesús sobre la muerte y la maldad, y cómo es una fuente de vida y poder para nosotros ahora en el presente, y cómo es una promesa de esperanza futura para todo el mundo. Es debido a la resurrección que tenemos una razón para unirnos alrededor de Jesús. Es la razón por la que tenemos una motivación para la integridad sexual. Es la fuente de poder para amar a otras personas más que a nosotros mismos. Y al final de todo, es nuestra esperanza para la victoria sobre la muerte. Así que Pablo concluye, creemos que Jesús fue levantado de entre los muertos, lo que significa que el Evangelio no es solo consejos morales o una receta para la espiritualidad privada. Es un anuncio acerca de Jesús, quien abre una realidad completamente nueva. Y de eso se trata Primera de Corintios, ver cada parte de la vida a través de los lentes del Evangelio. ¿Qué tal les pareció? Ahí estudiamos ya toda la carta Primera de Corintios. ¿Sí? Ahí está toda resumidísima. Bueno, esto es solo un panorama, es una cosmovisión, por decirlo así, de la carta. Mirarla como la estructura en que está escrita, a la vez sus grandes temas o los grandes problemas que el apóstol Pablo abarca en este caso a través de esta carta. Y quiero volver a mencionar aquí este panorama general que podemos apreciar es del capítulo 1 al capítulo 4, Pablo trata el problema de las divisiones en la iglesia. Habían divisiones en la iglesia de Corinto, como también lo pueden haber hoy en día en las iglesias. Capítulo 5 al 7, el apóstol Pablo trata el problema acerca de la inmoralidad sexual. Capítulo 8 al 10, el apóstol Pablo trata el problema acerca de las comidas. Capítulo 11 al 14, el apóstol Pablo trata el problema acerca del orden en la reunión. En el capítulo 15, el apóstol Pablo trata el problema acerca de la resurrección.
Y ya el capítulo 16 son los saludos y finalización de la carta. Hoy vamos a detenernos un poco en el inicio de la carta, capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, versículos del 1 al 3, que tiene que ver con la presentación y el saludo. Y encontramos en primer lugar a el autor o autores humanos de la carta. ¿Y por qué decimos autores humanos? Pues porque el autor verdaderamente inspirador de esa carta es el Espíritu Santo de Dios. Dice 1 Corintios 1 del 1 al 3, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Comienza diciendo la carta y mostrando al autor de la carta. ¿Quién es el autor humano? Pablo. Dice Pablo directamente. Qué interesante cómo el apóstol Pablo comienza diciendo Pablo y no dice apóstol Pablo del Señor Jesucristo o apóstol del Señor Jesucristo Pablo. No, comienza diciendo Pablo. Llamado también Saulo. Algunos recordarán que en la Biblia se llama Saulo y también se le llama Pablo. Saulo era el nombre judío y Pablo era nombre romano. Así que no es que Pablo dejó de ser Saulo y comenzó a ser Pablo, sino que es que él tenía dos nacionalidades. Entonces Saulo era su nombre judío, que quiere decir invocado o llamado, y Pablo, que quiere decir pequeño, pero a la vez era su nacionalidad judía, su nacionalidad romana. Es el decir Pablo, está él presentándose como quien era él, o sea, su persona, que incluía lo que fue antes de su conversión, lo que era antes y lo que ahora era después de su conversión. Cuando él dice Pablo y luego dice apóstol o llamado a ser apóstol, pero primero dice Pablo, o sea, él reconoce quién es él como persona, como ser humano. No se ha olvidado de que es un ser humano. No se ha olvidado de quién fue él. Pablo, soy yo quien escribo esta carta. Sí, pero fui algo antes de ser lo que soy ahora. Y eso es lo que quiero que miremos también, como dice aquí la Escritura, en 1 Timoteo 1, versículos 12 al 15. 1 Timoteo 1, versículo 12 al 15 dice, doy gracias al que me fortaleció. Es Pablo mismo el que está hablando aquí. Y dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo no se olvidaba quién era él. Pablo no se olvidaba quién fue él. Pareciera ser que a veces a nosotros como cristianos se nos olvidó quiénes fuimos. Y por esa razón somos tan fáciles en señalar y condenar a otros. Y ni siquiera preocuparnos por orar por otros que no están en el camino del Señor como estamos nosotros ahora. Entonces se nos olvida quiénes fuimos. ¿Quién fue Pablo? Fue un blasfemo, Pablo fue un perseguidor, Pablo fue un injuriador, y a él no se le ha olvidado eso. Por algo lo está diciendo ahí, por algo lo está mencionando. Si yo hiciera aquí una encuesta o dijera, bueno, cada uno vamos a decir quiénes éramos, quiénes fuimos y qué pecados cometimos antes de conocer al Señor, pues tendríamos que dar toda la noche para escuchar a todos con sus historias, unos con cosas peores que otros, pero todos tuvimos nuestra historia. Venimos de una historia y una experiencia de vida sin Cristo, triste y lamentable. Pablo cuenta, esto fui yo antes
Y este Pablo, que no me he olvidado quién fui, pero que tampoco estoy ignorando quién soy ahora, soy el que estoy escribiendo esta carta. Es lo que Pablo aquí, en cierta manera, nos está diciendo también con su presentación, diciendo Pablo. Y si vamos al significado de Pablo, pues está diciendo Pablo el pequeño, porque significa pequeño, ¿verdad? Y qué interesante que él no se cambió el nombre de pequeño para ponerse uno que significara grande, pero se quedó con el nombre de pequeño. Quizá no le estorbaba en su vida ese nombre y ese significado. Ese Pablo con esas experiencias de vida, al cual nosotros hubiéramos descalificado, porque si hubiéramos revisado su historia de vida, hubiéramos dicho, no, este no sirve para ser un apóstol. ¿Qué va a ser un apóstol este blasfemo? Persiguió a los mismos cristianos, mató a algunos, los hizo coger presos, los arrastraba y los llevaba a la cárcel. Este injuriador, ¿qué va a poder servir para apóstol? Nosotros lo hubiéramos descalificado, pero es el mismo que dice que fue llamado a ser apóstol de Jesucristo. Yo le aseguro una cosa, si el Señor se hubiera basado en tus pecados y en mis pecados, no estaríamos aquí esta noche. Si Él se hubiera basado en eso para decir lo escojo o no lo escojo, lo salvo o no lo salvo, pues a ninguno nos hubiera salvado, porque todos somos pecadores. ¿Cuántos son pecadores? Hay una diferencia, claro, la vamos a ver ahora. El apóstol Pablo dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Esto quiere decir más o menos como esto, que fue llamado a ejercer una nueva función en la vida, a ser y a hacer lo que antes no hizo. Fue llamado a vivir una vida diferente, porque a eso es a lo que el Evangelio nos llama, a vivir una vida distinta, a vivir una vida diferente. Porque si para seguir viviendo en la misma manera como vivíamos antes, de eso se tratara, entonces de nada sirve el Evangelio. Entonces, ¿qué es conversión? Si seguimos los mismos con las mismas, todas las mismas debilidades, defectos o pecados, iguales a como era antes, eso estaría indicando casi que el Evangelio no sirve, pero es que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo entonces se presenta como Pablo, pero luego dice que fue llamado a ser apóstol de Jesucristo, y esa palabra apóstol quiere decir enviado. Llamado a ser enviado de Jesucristo. Antes fue enviado contra Jesucristo, pero ahora es enviado por Jesucristo. Antes actuaba contra Jesús, contra los seguidores de Jesús, pero ahora al convertirse a Cristo, ahora vive para Jesús y es enviado por Jesús y predica a Jesús y es perseguido por causa de Jesús. Aquel que antes fue blasfemo fue llamado a honrar, a bendecir, a alabar. Aquel que antes fue perseguidor fue llamado a ser perseguido por causa del Señor. Aquel que antes fue injuriador fue llamado a ser protector, defensor, beneficiador. Cuando alguien viene a Cristo realmente y de corazón, no puede volver a ser el mismo de antes. ¿Cuántos creen eso? No puede volver a ser el mismo de antes. El Señor te ha llamado a salir de una forma, de una tal X forma de vivir, a una vida mejor, diferente, contraria a lo que vivías antes. De hecho, a todo lo malo, porque de pronto pueden haber algunas cosas buenas. Quizá hay gente que ha sido muy honrada en la vida, pues bueno, al convertirse a Cristo va a ser mucho más honrado todavía. Va a ser mucho mejor, porque a eso Cristo nos ha llamado. Pero el que fue mentiroso, el Señor lo llama a ser alguien honesto y que hable la verdad. El que fue ladrón, el Señor lo llama a ser ahora una persona honrada. El que fue un criminal, el Señor lo llama a ser ahora una persona de buena conducta y de buen comportamiento. El que fue un chismoso, ahora el Señor lo llama a ser una persona respetuosa. El que fue una persona infiel, el Señor lo llama ahora a ser una persona fiel. El que fue un alcohólico, esclavo de los vicios, el Señor lo llama ahora a ser
libre en Cristo Jesús. En Cristo venimos a ser diferentes. No se puede volver a ser el mismo de antes. Si antes se fue un emisario de las tinieblas, imagínese usted, en Cristo viene a ser ahora un enviado de Dios. Un enviado de Cristo. Si antes fue un instrumento de pecado, mentira, peleas, corrupción, ahora en Cristo es un instrumento de bendición y salvación. Eso es lo que el Señor hace por el poder del Evangelio. Transforma las vidas, cambia los corazones. Y es lo que Dios quiere hacer con alguien que quizá me está escuchando en este momento, o aquí, o a través de las redes sociales, y todavía no ha tenido esa transformación en su vida. Cristo te llama a una vida nueva, a una vida diferente. Lo puedes tener, lo puedes lograr, si permites que Cristo obre en tu corazón. Ahora el apóstol Pablo dice, apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. En otras palabras, porque así lo quiso Dios. ¿Quién lo quiso así? La voluntad de Dios. Así lo quiso Dios. Y Pablo lo dice porque él lo aceptó. Él lo reconoció. Pero hubo otros que no lo quisieron aceptar. Hubo otros que no querían aceptar eso en la vida de Pablo. Qué curioso, ¿no? De hecho, él lo escribe en su segunda carta, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios. Él escribe y habla de algunos personajes que habían por ahí que lo querían desacreditar y anular como apóstol. Y escribiéndole a los filipenses, en el primer capítulo, el apóstol Pablo también les cuenta a los hermanos de Filipos cómo algunos querían hacerlo quedar mal. Dice que aún predicaban a Cristo por contienda, por añadirle aflicción a las prisiones de Pablo. O sea, era gente malintencionada. Pero ahora, amados, siempre, tristemente, siempre han existido aquellos que no aceptan la voluntad de Dios en otros. Pero ¿y por qué ese sí? ¿Y por qué yo no? ¿O por qué este otro no? ¿Y por qué ese sí? ¿Y por qué a este? Una vez a Pedro se le ocurrió decirle eso a Jesús. Dice que iban y Juan venía por ahí cerca y Pedro le dice al Señor, Señor, ¿y qué de este? ¿Y qué de este? Porque Jesús le había dicho algo a Pedro y luego le dice, ¿y qué de este? Yo imagino a Pedro haciendo así, ¿no? ¿Y qué de este? Y Juan seguramente ni se dio cuenta que Pedro estaba hablando de él con Jesús. Y Jesús le dice, y si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué respuesta tan sabia, no le parece? Si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti aquí? ¿A ti qué te importa? Eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro. En otras palabras, preocúpate por tu vida y por seguirme. Eso fue lo que le dijo Jesús a Pedro. Pero cuántos amados, como le pasó a Pablo, se interesaban tanto por desacreditar a Pablo, no aceptaban la voluntad de Dios en la vida del apóstol Pablo y comenzaron a hacerle la vida imposible para desacreditarlo, para anularlo, para hacerlo quedar mal ante los hermanos, cuando Pablo era aquel a quien Dios había usado por mucho tiempo para darles la palabra, para ganar a esas personas para Cristo y cultivar sus vidas en el Señor y edificarlos en Cristo Jesús. Y ahora estos habían venido aquí a decir, no, eso que Pablo predica, eso no es así, eso lo que él enseña, eso no es así, eso no, y comenzaron a tratar de anular aún hasta las enseñanzas del mismo apóstol Pablo. Y esas mismas situaciones hicieron, y todo como propósito de Dios, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, produjeron las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, inspiradas por el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo y a través de otros apóstoles. Produjeron estas cartas que nos guían, que nos edifican, que nos muestran el camino, cómo vivir y qué hacer aún en estos tiempos. A pesar de que hayan existido y existan aquellos que no aceptan la voluntad de Dios en otros, amados, lo que importa es que tú como hijo de Dios sepas quién eres en Cristo y a qué has sido llamado por la voluntad de Dios. Qué bueno y qué importante es que podamos vivir en la voluntad de Dios y haciendo la voluntad de Dios. Eso era lo que Dios nos ha llamado. Y el apóstol Pablo, hablando de su presentación como autor de la carta, involucra a otra persona y dice, y el hermano Sóstenes. ¿Quién era Sóstenes?
fue un principal de la sinagoga de Corinto durante la estancia de Pablo en aquella ciudad. Habiéndose desencadenado una revuelta a causa de la predicación del apóstol Pablo, el populacho golpeó a Sóstenes ante el tribunal de Galión. O sea, la gente se levantó en contra de Pablo, pero también cogieron a Sóstenes y le pegaron, lo golpearon. Casi los matan. Si no es porque interviene también allí el gobierno del momento para cuidarlo a través de soldados y guardar la vida de ellos. Pero este fue un hombre que era un hombre muy importante, por eso decimos que era principal en la sinagoga de Corinto, y el apóstol Pablo lo involucra en la carta, y él dice allí en el versículo 1, y el hermano Sóstenes, era como un compañero de Pablo, quizá de equipo misionero, y de hecho habían otros que también tenían el mismo nombre, pero parece ser que este era ese principal de la sinagoga que se había convertido y ahora era compañero del apóstol Pablo. Ahora miremos un poco acerca de los destinatarios de la carta. Versículo 2 y 3, allí nos habla de los destinatarios. Ya hablamos del remitente, el autor, que es el apóstol Pablo. Pero miremos algo acerca de los destinatarios, a quienes él llama de la siguiente manera. Versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Oiga bien, a esos destinatarios el apóstol Pablo los llama de la siguiente manera: iglesia de Dios que está en Corinto. Iglesia de Dios. Y no dice que está en Corinto en la carrera tal, número tal y tal. No, en Corinto. ¿Qué era Corinto? La ciudad. Él se refiere a la ciudad en general. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no habían denominaciones, nombres denominacionales, pero sí la iglesia se reunía, o sea, la gente, que es a la iglesia a la que él se refiere aquí, es la gente, las personas creyentes de Corinto, cada uno tenía una dirección propia en sus casas. Por lo tanto, la dirección, si hablamos de dirección de la iglesia en aquel tiempo, era la dirección de cada hermano. O sea que, ¿cuál es la dirección de la iglesia en Buga realmente? La dirección suya, donde usted viva. Donde usted viva, esa es la dirección de la iglesia realmente, porque la iglesia no son estas cuatro paredes, no es este salón, por grande, bonito, bien hecho o mal hecho que esté. No es este salón la iglesia es la gente, ustedes y yo que hemos creído en Cristo Jesús. ¿Cuánto le agradecen al Señor por eso? Entonces dice el apóstol Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia, la gente, las personas de Dios. ¿Aquí hay personas de Dios? ¿Hay personas de Dios aquí? Gloria a Dios. O sea que aquí hay parte de la iglesia de Dios en Buga. Aquí hay una partecita. Que está en Corinto, la ciudad, o sea, también en la tierra, lo ubica en un lugar geográfico, esa iglesia de Dios en Corinto, para ser sal y luz del mundo, para brillar como luminares en medio de la oscuridad. Personas que fueron parte de la misma oscuridad, sacados de las tinieblas para hacer luz ahora para otros que están en oscuridad. Esos somos nosotros, ese es usted en Cristo Jesús. ¿Usted lo cree? Esos fueron los hermanos de Corinto. A esos a quienes él le está escribiendo. Le dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Y cómo surgió esa iglesia? Pues salió de en medio de todos esos mismos inmorales, pecadores que habían en la ciudad. El Señor los rescató y se formó iglesia de Dios en Corinto. Y dice a los santificados. Oiga bien, no solo le llama iglesia de Dios, sino que les llama santificados en Cristo Jesús. La iglesia de Dios se compone de gente santificada, pero santificada en Cristo Jesús. No santificada por sus propios medios, no santificada porque es que sabe hacer unos ejercicios mentales y espirituales que le enseñaron por allá no sé dónde, para vencer las tentaciones y vencer el mal carácter, y entonces se santificó. Porque hay gente que habla por ahí de santificarse, pero fuera de Cristo. Y fuera de Cristo no hay ninguna verdadera santificación. Se necesita a Cristo, se necesita el convertirse a Cristo.
Se necesita el arrepentimiento, el venir a Jesús, el aceptar la sangre de Cristo, que es la única que nos limpia de toda maldad y nos lava la conciencia. Amén. Nos lava la conciencia, nos limpia la conciencia de obras muertas, de manchas, de pecados. Son santificados en Cristo Jesús. Esos que son iglesia de Dios son santificados en Cristo Jesús. O sea que no es todo el mundo que está metido dentro de una X o Y religión, o así se llame iglesia cristiana. No todo el mundo necesariamente. Ojalá todos realmente estemos santificados por la sangre de Cristo. Ojalá todos estemos santificados, y todo el que venga sin santificación, pues que venga Cristo para ser santificado y ser parte de esa iglesia de Dios que dice aquí la palabra del Señor. Los que se han arrepentido de sus pecados, han creído en Jesucristo para su salvación. Aquellos que antes eran pecadores practicantes, pero ahora son pecadores arrepentidos y perdonados, a los cuales se les llama santificados. ¿Cuánto le dicen, Señor, gracias por haberme santificado? Y cuando estamos diciendo esto, de ser santificados, no quiere decir que entonces ya no volvieron a haber tentaciones en la vida. Tentaciones habrá siempre. Siempre habrá tentaciones. Pero los santificados saben que son santificados, saben que si por alguna razón hubo un desliz, alguna situación que le hizo caer en pecado, sabe que esa no es su ambiente, que ese no es su hábitat, que esa no es su naturaleza, y sabe que necesita levantarse de ahí y limpiarse y venir a Cristo de nuevo para ser lavado de esa situación y de esa condición. Miren cómo el apóstol Pablo no solamente les llama santificados, sino que luego le dice llamados a ser santos. Santificados, llamados a ser santos. Pareciera que se estuviera contradiciendo o estuviera haciendo una redundancia, pero no es así. Porque solo los santificados pueden llegar a ser santos. ¿Cómo así? Es que cuando venimos a Cristo en arrepentimiento, conocemos el Evangelio, nos arrepentimos delante del Señor, reconocemos nuestro pecado, en ese momento el Señor por su sangre y por su Espíritu Santo nos santifica. Pero de ahí en adelante comienza una vida de un proceso de santificación. O sea que somos llamados a ser santos. Y cuando decimos que un proceso de santificación es que cada día somos llamados a irnos limpiando más, echando fuera más cosas en nuestra vida, quitando de nuestra vida tantas cosas que todavía pueden estar por ahí molestando y perturbando nuestro crecimiento y nuestra comunión con el Señor. Llamados a ser santos. Santos significa los puestos aparte, apartados, separados para Dios. Los corintios cristianos fueron sacados de la forma de vida corintia para llegar a ser gente puesta aparte por Dios y para Dios. Escúcheme bien, ustedes y yo fuimos sacados de la suciedad colombiana, por no decir de la sociedad, sino de la suciedad bugueña. Fuimos sacados por la misericordia de Dios y la gracia de Dios y por el Evangelio para ser puestos aparte. ¿Se da cuenta de eso? Usted ahora en Cristo es alguien diferente. Y no quiero decir con esto que ahora usted comience a mirar a la gente así como con recelo y alejársele. No, y de pronto ahí me contamina, de pronto ahí me contagia. No, su forma de vivir, su forma de actuar, su forma de hablar, su forma de hacer las cosas, su forma de relacionarse con su familia misma, su forma de relacionarse con sus vecinos, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, debe ser diferente. ¿Y en dónde debe estar esa diferencia? En ser mejor en todo sentido, para la gloria de Dios. Que ellos tienen ciertos conceptos, ciertas ideas, que ellos, porque no tienen a Cristo, viven en su inmoralidad, viven en su pecado, viven en su corrupción. Tú tienes que ser la diferencia para ellos. Que ellos están felices con sus chistes verdes, usted se pone un poco serio.
y quizás se aparte un poco también. Y que cuando vayan a volverlos a decir, digan, no, 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 qué pena, aquí está fulano de tal. No, no, no digan esa clase de chistes acá. Te van a comenzar a reconocer, y sé que muchos lo han vivido. Y lo hemos vivido, porque la gente comienza a notarlo. No que seas un fanático religioso, sino que eres alguien que cambiaste de vida de adentro hacia afuera. No de una apariencia, sino de adentro del corazón hacia afuera. Ese es el verdadero cambio que produce el Evangelio de Jesucristo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahora, los corintios fueron sacados de la forma de vida corintia para ser para Dios y puestos aparte para Dios. Pero luego Pablo dice, con todos los que invocan a Jesucristo en cualquier lugar. Mire lo que dice el texto. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y cuando dice que con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, aquí yo quiero ampliar eso desde allá, desde el primer siglo, cuando se escribió esta carta en el año 55 después de Cristo, imagínese usted, en el primer siglo, la mitad del primer siglo. Quiero ampliar esto con lo que dice el apóstol Pablo aquí, con todos los que en cualquier lugar invocan, ahí está incluido los bugueños, los colombianos, los que en cualquier lugar implica a Colombia, implica al Valle e implica a Buga. Ahí estamos nosotros incluidos. Aquellos que invocan el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos invocan el nombre del Señor? Si usted es de los que invocan el nombre del Señor Jesucristo, seguramente es porque has nacido de nuevo, porque amas a Jesús, porque crees en Jesús y porque quieres vivir para Jesús. Pablo está diciendo que los santificados, llamados a ser santos, no solamente eran los de Corinto allá en el primer siglo, sino también todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Jesús fue el Señor de ellos. Jesús es el Señor de nosotros. Es mi Señor. Diga conmigo, Jesucristo es mi Señor. Bendito el nombre de nuestro Salvador. Todos somos llamados a ser santos, a ser apartados para Dios. Así que no te conformes, ni tampoco te dejes absorber por un mundo del cual ya saliste. Si saliste de ese mundo, estás en el mundo, pero no eres del mundo. Jesús lo dijo así y oró al Padre. Guárdalos, Señor, guárdalos del mal. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Cuántos aquí aceptan esa verdad en su vida? Diga, yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. He sido llamado a marcar diferencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y el versículo 3 es Pablo cerrando el saludo con una bendición, el cual también dejo con ustedes en esta noche. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Pónganse en pie, por favor. El cristiano debe anhelar ser mejor cada día. Apocalipsis 22:11 dice, el que es santo, santifíquese todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Yo te hago un llamado en este momento a orar a Dios y a que le digas al Señor, primero, si está en tu corazón hacerlo, agradécele, porque Él te rescató de esa vida de corrupción, de esa vida de inmoralidad, de esa vida de maldad, de esa vida lejos de Dios, de perdición. El Señor te sacó de allá. Estabas muerto en delitos y pecados. El Señor te dio vida. Te dio vida. Si realmente creíste en Él de todo corazón, Él te dio vida. Y te sacó de esa forma de vida para que llegues a ser lo que dentro de su propósito el Señor tiene establecido. Te santificó para que llegues a ser santo, de aquel pueblo y de aquella comunidad
apartada para Dios, de aquella comunidad que vive para Dios, aunque estemos, como los corintios, en Corinto. La iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia de Dios que está en Buga. Somos iglesia de Dios, pero todavía seguimos estando en Buga. Somos iglesia de Dios, pero todavía estamos en nuestras ciudades, países. Somos iglesia de Dios, pero todavía seguimos enfrentando y confrontando tantas cosas a nuestro alrededor que quieren volvernos a absorber, que quieren volvernos a enlazar. Pero que tú puedas decirle: Señor, gracias. Me sacaste de allá para hacerme miembro de tu iglesia, de esos que tú has separado y estás separando para ti. Dios, enséñanos, Padre, por favor, ayúdanos a entender lo que realmente somos en ti y a lo que hemos sido llamados, Señor. Ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes en tu palabra, en tus propósitos y a caminar contigo cada día. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que han estado aquí, los que han estado a través de las redes sociales. Bendigo sus vidas y ruego, Padre, que fortalezcas a cada uno, mi Dios, y nos des a todos esa decisión y esa firmeza para poder ser luminares en el mundo, para ser luz en el mundo, ya que antes fuimos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Tú eres la luz en nuestros corazones. Bendito seas, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre, por tu palabra, y gracias por guardarnos ahora y bendecir a cada uno al salir de este lugar y al terminar esta reunión, en el nombre de Jesús. Amén.